Bueno, vamos a hablar entonces acerca del desarrollo embriológico del sistema nervioso. Todo nuestro sistema nervioso comienza allí en el momento de la fecundación. Recuerdan ustedes, esto es un tema viejo de secundaria, saben cómo ocurre, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, que ocurre a nivel de las trompas de falopio en una zona llamada ampolla de la trompa. Allí es donde se une el espermatozoide, que es una célula, junto con el óvulo, que es otra célula, cada uno trayendo su información genética o su material genético, uno del padre, del progenitor y otro de la madre, y ambos van a unirse para formar un ser humano. Pero en todo ese proceso lo que va a ocurrir es que luego de la fecundación va a ir multiplicándose toda esa célula de tal manera de ir formando un grupo de células, llegando a un momento en que parece una mora. No sé si ustedes conocen el fruto de mora, pero por eso lleva el nombre aquí de mórula, porque es parecido a lo que tenemos aquí a la izquierda y arriba, una división celular de tal manera que queda como dijimos recién, una mora, ¿no? Y bueno, y eso va a seguir dividiéndose, es decir, las células van a seguir multiplicándose, van a seguir especializándose, de tal manera de ir dando origen a todas las partes del organismo del nuevo ser. Es así, por ejemplo, si nos detenemos a ver la imagen de la derecha, aquí el cuadrito hacia la derecha y en medio, ahí vamos a tener que las células que se han dividido han formado tres placas de células. Una de color verde, lo ven allí en la parte más inferior de ese dibujo, una de color amarillo que está en el medio, y una de color fucsia que es la más superior, la más superficial. Esas tres capas van a ir dando origen a los diferentes órganos del cuerpo, es decir, que son capas de células que van a ir especializándose. Unas se llaman endodermo, que es la que es de color verde, la más inferior, endodermo, que va a dar origen, en resumidas cuestiones, al tubo digestivo, al aparato respiratorio. Luego la capa del medio de color amarillo se llama mesodermo, que va a dar origen a los músculos, al sistema cardiovascular, al sistema renal, y finalmente la capa más superior o más superficial, que es la que realmente a nosotros nos interesa, es la que va a dar origen al sistema nervioso en todas sus partes, es decir, el ectodermo, que así se llama la capa de células de color fucsia, que va a dar origen al ectodermo, pero también va a dar origen a la epidermis, que es la piel, también va a dar origen a los ojos o a la retina de los ojos. Ya vamos a ir viendo. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la placa de células llamadas ectodermo. Y todo comienza a formarse en el sistema nervioso a partir de la tercera semana del embarazo, es decir, todavía no se enteraron de que están embarazadas y ya a la tercera semana, no hace ni un mes del embarazo, que ya comienza el sistema nervioso a formarse. Lo primero que va a aparecer entonces es la placa neural, que es el ectodermo, eso que yo les dije aquí está en azul en este dibujo. El ectodermo forma una placa de células, son todas células unidas entre sí formando como un manto o una placa, se llama así placa neural porque es la que va a dar origen al sistema nervioso. Y a medida que van pasando los días, esa placa neural, esas células que están unidas entre sí, se van a ir deformando. ¿Y por qué se deforman? Porque se van reproduciendo, se van dividiendo esas células de tal manera que van deformando en la placa, van apareciendo unos pliegues, llamados pliegues neurales, porque hay un sector de la placa que se reproduce más que otro. Entonces esos pliegues terminan se cerrando cada vez más, formando lo que se llama el surco neural y después como una canaleta, por eso se llama canal neural, y es porque las células de la placa ectodérmica comienzan a dividirse más desde sus partes laterales, y entonces de esa manera va formando primero un surco
después va formando un canal neural a tal punto que llega a cerrarse, una vez cerrado, se cierra de tal manera que forma un tubo neural. Así queda formado el tubo neural, pero hay un grupo de células que acá está pintado en un azul más oscuro. Ese grupo de células quedó fuera del tubo porque las que se fueron reproduciendo las fueron desplazando y fueron formando ellas el tubo llamado tubo neural, y las que quedaron afuera la vamos a llamar cresta neural porque son un grupo de células también que van a formar parte del sistema nervioso, pero van a formar elementos diferentes a lo que va a formar el tubo neural. Entonces, en resumen, lo primero que vemos es la placa neural o la placa ectodérmica, las células ectodérmicas. Luego, por la reproducción, por la división de esas células que van formando nuevas células hijas, se va apareciendo un surco porque el crecimiento es más de las células laterales, y finalmente un canal, como es lo que vemos aquí en el dibujo de la derecha. Ese canal después termina cerrándose en un tubo llamado tubo neural, pero deja afuera un grupo de células a la que vamos a llamar cresta neural. Vamos a tener que las crestas neurales entonces son las que quedaron afuera. En este dibujo vamos a ver nuevamente cómo la placa se va deformando, se va cerrando hasta llegar a formar el tubo, y lo más verde oscuro es la cresta neural. Comienza el cierre del tubo, comienza a realizarse allí en la parte más alta de este tubo que se está formando, y se extiende de arriba hacia arriba y hacia abajo de tal manera de cerrarse, pero no en sus extremos todavía. Sus extremos, los extremos del tubo quedan abiertos, y por eso a esos extremos, al extremo más superior o más cefálico, se le llama neuroporo anterior, y al otro extremo abierto del tubo se llama neuroporo posterior o neuroporo caudal. Entonces quedó así constituido un tubo que terminó de cerrarse, pero no en su totalidad, porque en la parte superior todavía queda su neuroporo abierto, y en su parte inferior también, o en su parte posterior o caudal también queda allí abierto hasta el día 25, es decir, el primero que se cierra a los 25 días de embarazo o de gestación es el neuroporo superior, y 2 días más tarde se va a cerrar el neuroporo caudal o el neuroporo posterior. Finalmente termina cerrándose completamente el tubo, entonces deja de ser obviamente un tubo abierto, sino que ya ahora tenemos un tubo pero cerrado en sus dos extremos. Bueno, las crestas neurales, eso que quedaron fuera del tubo, ese grupo de células ectodérmicas que quedaron fuera del tubo, van a dar origen a los ganglios sensitivos. Los ganglios sensitivos, también llamados ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Algo de eso ya vimos allí cuando hablábamos de médula y hablábamos de cómo se forma un nervio raquídeo. Hablábamos ya de una raíz dorsal, que está el dibujito allí si ustedes repasan el power de médula, y van a ver que los ganglios raquídeos están formados por una raíz dorsal. Esa raíz dorsal tiene una dilatación llamados ganglios sensitivos, y está formada por células de la cresta neural. Y finalmente también las células de la cresta neural van a dar origen a los nervios espinales o nervios raquídeos. Nervios espinales o nervios raquídeos que forman parte entonces de los nervios que están a nivel de la columna. Bueno, sigue progresando la división de células. Siguen dividiéndose las células del ectodermo ahí a nivel del tubo, y fíjense que ese tubo cerrado comienza a deformarse. Se deforman, pero se deforman porque se producen más células hijas que se van uniendo, y eso deforma el tubo. Ya no es la forma de un tubo, sino que ya tiene forma de vesículas o de bolsas. Por eso tenemos así las vesículas cerebrales primarias.
Aquí a la derecha está el dibujito de las vesículas cerebrales primarias. La más baja de todas, aquí en color marrón, las que están de color marrón, que son dos porciones, allí se llama rombencéfalo. Es una vesícula primaria llamada rombencéfalo. La que está en el medio y de color celeste se llama mesencéfalo, y la más superior, que está de color verde, la vamos a llamar prosencéfalo. Entonces, de arriba hacia abajo tenemos que el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, o de abajo hacia arriba, las vesículas primarias que aparecen ya a la cuarta semana son el rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Aquí estamos en la cuarta semana de embarazo. Luego de la cuarta semana a la quinta semana, ya esas vesículas terminan deformándose o siguen deformándose porque aún sigue produciéndose más células que van a dar origen al sistema nervioso y principalmente al sistema nervioso central, y por eso en la quinta semana se van a formar las vesículas cerebrales secundarias, vesículas secundarias. Recién hablamos de las vesículas primarias y les decíamos que se llaman prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Cada una de esas vesículas primarias se van a dividir. Por ejemplo, el prosencéfalo se va a dividir en dos vesículas secundarias, llamadas telencéfalo y diencéfalo. La vesícula del medio, o la vesícula primaria llamada mesencéfalo, no se divide, mantiene su nombre, llamada mesencéfalo, sigue llamándose mesencéfalo, y la tercera vesícula primaria llamada rombencéfalo va a dar origen a dos vesículas secundarias, una que se llama metencéfalo y otra que se llama mielencéfalo. El resto del tubo va a constituir la médula espinal. Fíjense ustedes que es un tubo que fue deformándose, o sea que tiene un espacio en el medio, y las células que van formándose en todo su borde. De esta manera, después de la quinta semana, allí, una vez que se formaron las vesículas secundarias, miren ustedes aquí el dibujo en celeste, donde está tomando forma el embrión, se está tomando la forma del bebé. Fíjense ustedes que la vesícula secundaria llamada mielencéfalo, la más baja de todas, allí de color marrón, va a dar origen a lo que se conoce como el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. El mielencéfalo da origen al bulbo raquídeo. La siguiente vesícula, la que está más arriba del mielencéfalo, que se llama metencéfalo, otra vesícula secundaria, va a dar origen a la protuberancia o puente de Barolio y también al cerebelo. Va a dar origen entonces al puente de Barolio y al cerebelo, o protuberancia y cerebelo. Seguimos con las vesículas secundarias, seguimos ascendiendo. El mesencéfalo va a conservar su nombre, sigue conservando su nombre de mesencéfalo, y es el que va a dar origen a la porción más alta o a la tercera porción del tronco cerebral, ¿se acuerdan? Mesencéfalo o pedúnculos cerebrales. Así se origina, y decíamos cuando hablábamos de pedúnculos cerebrales que en la cara posterior del pedúnculo existen unas tubérculos, unas prominencias, a los que llamamos colículos, o también los hemos llamado tubérculos cuadrigémenos. Bueno, todo eso se origina de la vesícula secundaria llamada mesencéfalo, que ven de ese color celeste. Y seguimos con la última vesícula, la más alta de todas, que es, la anteúltima, que es el diencéfalo, que va a dar origen a núcleos que están en el medio del cerebro. Fíjense que el diencéfalo va a dar origen al tálamo, al hipotálamo, al epitálamo, a la neurohipófisis y a la retina. Y acá en el dibujo vemos en rojo qué grandes que son los núcleos talámicos o el tálamo. Por debajo del tálamo se encuentra en amarillo lo que se llama el hipotálamo, por allí su nombre puede guiarnos. Hipo es abajo, hipotálamo. También por encima del tálamo, de ese núcleo rojo, y en color verde está el epitálamo, es decir,
son núcleos que están por arriba del tálamo, por eso también puede conocerse como epi, que significa arriba. Epitálamo, el color verde, se lo ve muy bien allí por encima del tálamo, que es de color rojo. La neurohipófisis es una porción, una parte de una glándula que ya está fuera del cerebro, pero que también se forma ahí pegado, y la retina de los ojos, todo eso se origina a partir de células que tienen que ver con el diencéfalo, ¿no? Con el diencéfalo. Y finalmente sí, ahí tenemos el telencéfalo, o la parte más alta de las vesículas secundarias, que van a dar origen a los hemisferios cerebrales o a la corteza cerebral. También va a dar origen a una estructura llamada lámina terminal, que se la puede ver aquí apenas en el dibujo. Tiene que ver con la unión entre los dos hemisferios, una comunicación entre los dos hemisferios cerebrales, que ya lo vamos a ver más adelante, y al cuerpo estriado, que es un grupo de núcleos también, que está pintado aquí de color verde, que principalmente son los núcleos caudados, el putamen y el núcleo globo pálido. Esos son los núcleos que tienen que ver con el cuerpo estriado. Tenemos que decir también que, fíjense ustedes, que las neuronas se van a originar de células que en principio forman parte de la capa ectodérmica, del ectodermo, de la placa neural. Esas células no son neuronas aún, no son desde su origen neuronas, sino que se van diferenciando en neuronas, o sea, van cambiando de forma, van adoptando la forma de una neurona y especializándose a cumplir funciones de neuronas a medida que va pasando el tiempo de embarazo. Primero se llaman células neuroepiteliales. ¿Por qué se llaman neuroepiteliales? Porque son células que van a dar origen a elementos neurológicos o del sistema nervioso. Por eso se llaman neuroepiteliales, que van a adoptar una forma más redondeada, van a cambiar su aspecto y se van a llamar entonces, o van a tomar el aspecto de lo que llamaron los anatomistas neuroblastos. Las células neuroepiteliales, a medida que se va cambiando su aspecto, va variando su función, van a formar los neuroblastos. Esos neuroblastos van a empezar a tener algunas prolongaciones que primero son centrales, después van a ir cambiando de tal manera que van a ir agregándose, como aquí dice, aparecen dos nuevas prolongaciones citoplasmáticos en lados opuestos, y finalmente terminan formando un neuroblasto llamado, que va a dar origen finalmente a las neuronas llamadas entonces neuroblastos multipolar, y son los que van a convertirse luego en neuronas. Pero todo esto que les estoy explicando, en lo que hemos escrito, también les puedo mostrar aquí lo que decíamos recién. Esas células neuroepiteliales son todas iguales, todas son iguales, después van a dar algunos cambios, van a cambiar, van a deformarse, van a formar lo que llaman los neuroblastos bipolar, para luego formar neuroblastos multipolar. ¿Por qué así bipolar? Porque tiene solo dos prolongaciones en cada polo, multipolar porque tiene muchas prolongaciones en los polos, y así van a dar origen a las neuronas. Entonces, hemos hablado de toda esta primera línea de cómo se forman las neuronas, pero también tenemos que en el sistema nervioso no solo hay neuronas, también hay células de la glía, hay neuroglias, habíamos hablado de las neuroglias o células de la glía. Estas son células de sostén, son las células de sostén. Estas células de sostén son las que ayudan a sostener la vida de las neuronas, por eso están muy juntas a ellas, y también se originan de células primitivas llamadas glioblastos. Por eso vuelvo a mostrarles aquí el dibujo, donde vemos que esas células neuroepiteliales, un grupo de ellas, si bien va a dar origen a las neuronas, hay otro grupo de células neuroepiteliales que se diferencian o van a ir a especializarse a ser glioblastos. Los glioblastos van a terminar dando a los astrocitos, por ejemplo, protoplasmáticos. Acá le decimos tipo 1, pero nosotros lo llamamos astrocitos protoplasmáticos, que son los que están entre los cuerpos neuronales. Los astrocitos fibrosos, o los tipo 2,
que son los astrocitos que se encuentran entre las programaciones neuronales. También van a dar origen a los oligodendroglia o los oligodendrocitos, que son los que dan origen a las vainas de mielina, ya lo hablamos suficientemente, y otras células mesenquimáticas que van a tener que dar lugar a la microglia, que nosotros le llamamos como células basureras cuando hablábamos de la neuroglia o las células de sostén. Así se originan todas las células. El resto del tubo, acuérdense que se formó todo el sistema nervioso a partir de un tubo. El resto de la cavidad del tubo, luego de la formación de las distintas partes del sistema nervioso, es ocupado por un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Esas cavidades reciben el nombre de ventrículos cerebrales. Aquí más o menos se los nombra a cada uno de los ventrículos cerebrales, pero quiero mostrarles este dibujo. Acuérdense ustedes que era un tubo que se fue deformando. ¿Por qué se fue deformando? Porque las células fueron dividiéndose y fueron especializándose, o lo que se dice correctamente, se diferenciaron, algunas en neuronas y otras se diferenciaron en células de los neuroglias o los glioblastos, y fueron formando los diferentes órganos del sistema nervioso, pero quedó un tubo, un resto del tubo, a lo cual le vamos a llamar ventrículos. Esos ventrículos estaban ocupados por un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Todo el sistema ventricular aloja al líquido cefalorraquídeo. Ese líquido se produce en lo que se conoce como plexos coroideos, de los ventrículos tercero, cuarto y lateral. ¿Qué son los plexos coroideos? Son un grupo de vasos sanguíneos como un ovillo de lana, así, por eso se los llama así. Los plexos coroideos son ovillos, mencionando o comparándolos con los ovillos de lana, son como ovillos de vasos sanguíneos permeables a la salida de líquido y solutos de la sangre y no células sanguíneas, o sea, se escapa de esos ovillos de vasos sanguíneos, se escapa solamente el agua de la sangre, no se escapan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y forman así un líquido que se va volcando en las cavidades ventriculares para bañar todo el sistema nervioso. De esa manera tenemos finalmente este cuadro resumen. Este cuadro que ustedes ven ahora está resumiendo todo lo que les dije. Comienza con la placa ectodérmica o la placa neural, va formando el surco neural, el canal neural, va formando las crestas neurales, el tubo neural, luego para dar origen a las vesículas primarias, luego a las vesículas secundarias, y finalmente terminar formando todas las porciones del sistema nervioso, principalmente aquí del sistema nervioso central, así como las crestas neurales también forman todo lo que es el sistema nervioso periférico. De esa manera hemos llegado al final de nuestro desarrollo embriológico.